amigos de Huellas Callejeras, en nuestro último vídeo os contamos el Festival de la Adopción de Almazora, haciendo especial hincapié en la historia de nuestros perros, pero hay otra historia que también merece ser contada. Nuestros voluntarios empiezan temprano el día para montar la paraeta del mercado. Según el espacio que nos haya asignado la organización, montamos más o menos mesas para hacerla más grande o más pequeña. En este caso teníamos 3 mesas que nos caben debajo de un parasol. El parasol protege a los voluntarios de las inclemencias meteorológicas, además de servir de cartel para hacer la paraeta más visible. Con el mismo objetivo de hacer la paraeta visible, cubrimos las mesas con manteles de brillante color naranja. De este modo creamos una zona de almacenaje debajo de las mesas que no es visible desde el exterior y conseguimos un espacio donde publicitar los mensajes de la protectora. El siguiente paso a hacer la paraeta visible es hacerla atractiva. Esto se consigue con la colocación de los productos que se ofrecen a la venta. Debemos alcanzar un equilibrio entre exponer el máximo de productos diferentes para atraer a todos los gustos y no juntar demasiadas cosas que den una impresión de amontonamiento o de mala presentación. Por suerte, tenemos una voluntaria encargada de organizar los eventos que preselecciona los productos que irán a cada uno y los clasifica en cajas con tapas de distintos colores que determinan lo que contiene y dónde se coloca. Aún con eso, organizar la paraeta no es una tarea baladí y va transcurriendo el tiempo, por eso es necesario empezar temprano. Y como no somos los únicos que trabajamos así, el mercado cobra vida con bastante antelación sobre la hora de apertura. En este caso, además del escenario de la organización y la zona de desfiles y espectáculo de agilidad, casi todos los puestos correspondían a protectoras de la zona. Pasemos a hablar entonces de nuestra oferta de productos. Con 3 mesas teníamos 3 secciones principales. La primera, papelería y manualidades, la segunda, bisutería y la tercera, accesorios para animales. Las manualidades son una forma de voluntariado muy importante de la que no habíamos hablado hasta ahora. Como veis, en la paraeta teníamos prendas de punto y cajas de madera pintadas a mano por voluntarias. Gran parte de la bisutería también está elaborada a mano y es una parte que suele estar en el centro porque es nuestra categoría más popular. Como veis, en cada una de las secciones también pusimos una hucha para recaudar fondos para nuestros gastos veterinarios. Por último, en los accesorios para animales también encontramos artículos hechos a mano y productos nuevos procedentes de donaciones. Esta sección fue muy importante en este caso por ser la más enfocada al evento. Así que nada, solo queda vender lo máximo posible y al final del día recoger lo que haya quedado. Atrévete y prueba nuestro voluntariado, es muy probable que repitas. Y si has visto algún producto que te encante, no lo dudes y escríbenos. Solo queda pedirte que si te gusta este contenido, te suscribas a este canal, le des me gusta al vídeo o compartas algún comentario abajo. Nada más, muchas gracias por escucharnos y hasta luego.